Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Ana Luz Black de Vida Sana con Ana. Hoy día voy a preparar un ají de gallina. Esta receta es deliciosa y rinde bastante. Y también quiero decirle gracias por mirar mis videos. Y no te olvides de visitar mi página web que es www.vidasanaconana.com. Ahí pueden encontrar todas las recetas en español o en inglés. Muy bien, vamos a empezar con los ingredientes. Los ingredientes para esta receta son pechugas de pollo. Yo tengo 2 pechugas grandes acá y también tengo ajos molidos, tengo una taza de leche, un ají pimentón molido, un puñado de pecanas, aceite para freír, media cebolla finamente picada. También tengo una cucharadita de comino, un cuarto de cucharadita de pimienta, sal y el orégano que vamos a usar para espolvorear al final. Ahí tengo 2 rodajas de pan blanco, tenemos papas y huevos. Entonces necesitamos la licuadora también para licuar la leche con el pan y las pecanas. Eso sería todo. Vamos a pasar ahora a la cocina a preparar nuestro pollo. Yo ya empecé acá hirviendo las papas, también estoy cocinando los huevos y el pollo. A este pollo yo le he agregado sal y tengo un sazonador que es orgánico, y si tú no tienes en casa puedes echarle un pedazo de cebolla, un pedazo de apio, sal, para que le dé un sabor al pollo. Acá están mis pechugas que ya han sido sancochadas, están suaves. Lo que voy a hacer es ponerme los guantes primero, y a este pollo yo lo voy a desmenuzar con la mano, o también podemos hacerlo con la batidora. Con la mano lo hacemos así, si es que tú quieres tener tu ají de gallina así un poquito con trozos grandes. Y también lo mezclamos, lo deshacemos un poco para ayudarle a la batidora. Entonces, lo que voy a hacer ahora es usar la batidora normal que usamos para hacer nuestros queques. Y con esta batidora, el pollo se va a desmenuzar totalmente y todo va a estar igualito, parejo. Es muy rápido, pero si no tienes en casa, pues lo tienes que hacer a mano. Y miren cómo queda. Es una forma muy rápida de hacer, y su ají de gallina le va a rendir más si lo haces con la batidora. Bien, terminamos. Bueno, acá yo tengo el pan. Lo que le voy a hacer es ponerle la leche encima para remojar nuestro pan, y le voy a agregar un poco de caldo del pollo que hemos hervido, porque eso hay que guardarlo para usarlo luego. Y acá lo que hago es echar en la licuadora con las pecanas, y lo que hago ahora es licuarlo hasta que esté hasta que esté cremosa. Bueno, yo he calentado la olla previamente. Lo que voy a hacer ahora es poner muy poco aceite para empezar a freír. Vamos a empezar poniendo la cebolla primero. Sacamos todo
y lo vamos a mezclar bien hasta que la cebolla esté cristalina, porque si lo freímos bien la cebolla, nuestro ají de gallina va a agarrar mucho más sabor. Es como freímos nuestros aderezos, más freímos y mejor sabor tiene la comida. La cebolla ya está en su punto, está cristalina. Voy a agregar ahora los ajos. Igualmente mezclamos, freímos bien. Y ahora lo que voy a hacer es agregar el ají amarillo al gusto. Yo voy a echarlo 3 cucharadas grandes. Y también lo mismo, hay que mezclarlo bien para que esté todo parejo, y vamos a dejarlo voy a agregar un poquito de comino primero. También le voy a echar la pimienta y voy a agregar la sal al gusto, y voy a dejarlo freír por unos minutos más. Ya está nuestro ají en su punto. Lo que voy a hacer es agregarle el pollo que ya lo hemos deshilachado, y mezclarlo bien. Dejarlo ahí por un minuto que se cocine. Ahora lo que voy a hacer es agregarle el pan que hemos licuado con las pecanas poco a poco, porque también nos puede salir muy espeso o muy aguado. Esto tenemos que aumentarlo más. Y le estoy echando un poco más de caldo porque nuestro ají de gallina va a necesitar más líquido. Un poquito más. Y mezclamos bien. Probamos la sal. Un poquito más de sal le falta. Ya. Bueno, el ají de gallina ya tiene su consistencia. Yo le he agregado un poco más de caldo con leche. Eso depende del pan o de la cantidad de pollo. Tienes que ir ajustándolo, más agua o más leche, y dejarlo cocinar por unos minutos. Y ahora lo que hago es poner el orégano así para desmenuzarlo bien, todo el orégano, porque le da un sabor especial. Y esto ya se cocinó unos minutos y ya está listo. Ahora lo voy a retirar. Y lo que voy a hacer ahora es servir. Voy a mezclarlo un poco. Yo ya tengo un plato acá con arroz y papas en rodajas, que ya lo cocinamos antes. Y lo que hago solamente es poner la crema encima de las papas. Y así nos va a quedar nuestro plato lindo. Y necesito huevos para decorar. Acá tengo ya los huevos. Y eso sería todo. Gracias. Chao.